Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra lectura del libro La disciplina marcará tu destino. Y para eso nos acompaña en el día de hoy nuestra querida amiga Olga Blanco. Bienvenida, Olguita. Gracias, Joa. Buen día para todos. Alto el fuego. ¿Qué ganas de atacar debía de tener Churchill? Toda una vida de exigencia, como en una ocasión describió su ambición de liderar y estar en el meollo. Acaba de entrecruzarse con años de advertencias y sobre la amenaza del nazismo. Churchill llevaba una década fuera del poder. Había esperado, soñado y maquinado para ese momento. Ya era suyo. Los alemanes habían invadido Francia a principios del verano de 1940 y los dirigentes franceses suplicaban a los británicos que mandaran a la Real Fuerza Aérea. Al presentir la derrota francesa, Italia se unió a la contienda y declaró la guerra a los dos. Había estallado la guerra mundial. Es la cuestión decisiva, alegó Maxime Weygand, comandante supremo de las fuerzas francesas, ante Churchill en una reunión a las afueras de París. Estaba en las últimas. Es imperativo que ni un solo avión de combate permanezca en suelo inglés, le oyó decir Churchill. Deben enviarlos todos a Francia. Para un hombre audaz y atrevido, un hombre que había predicho esa horrible situación, que hacía poco que había asumido el poder de un primer ministro, debió ser una oportunidad imperiosa y trascendental. ¿Se precipitó él a la lucha? No, no lo hizo. Esta no es la cuestión decisiva, respondió Churchill después de reflexionar, manteniendo el equilibrio entre el valor, la disciplina y el presentimiento de que tenía por delante un largo y duro camino. No es el momento decisivo. El momento decisivo llegará cuando Hitler lance a su Luftwaffe contra Gran Bretaña. Si logramos conservar nuestro espacio aéreo, es cuanto pido, recuperaremos el suyo. Pase lo que pase, estamos decididos a luchar por siempre jamás. Seguro que se moría de ganas de decir que sí. Tenía encima toda la presión para que lo hiciera. Había en juego millones de vidas, además de una incalculable destrucción. Sin embargo, reunió la serenidad y fortaleza necesarias para rechazar a un aliado, para negarle lo que debía parecer su última y única esperanza y reservar sus aviones para la batalla de Inglaterra. Una decisión que la historia demostró que fue la correcta. ¿Habrías podido hacer eso? ¿Puedes confiarlo bastante en ti como para quedarte solo? ¿Puedes soportar de forma estoica que te critiquen y cuestionen para perseverar en lo que sabes que es lo correcto? Incluso a costa de pagar un alto precio. Un líder que no puede hacer esto, bueno, no es un líder, es un seguidor. Repito, habrías podido, seguro que se moría de ganas de decir que sí. Tenía encima toda la presión para que lo hiciera. Había en juego millones de vidas, además de una incalculable destrucción. Sin embargo, reunió la serenidad y fortaleza necesaria para rechazar a un aliado, para negarle lo que debía parecer su última y única esperanza y reservar sus aviones para la batalla de Inglaterra. Una decisión que la historia demostró que fue la correcta. ¿Habrías podido hacer eso? ¿Puedes confiarlo bastante en ti como para quedarte solo? ¿Puedes soportar de forma estoica que te critiquen y cuestionen para perseverar en lo que sabes que es lo correcto?
incluso a costa de pagar un alto precio. Un líder que no puede hacer esto, bueno, no es un líder, es un seguidor. Churchill soportó provocaciones casi en todos los momentos críticos de la guerra. El impulso de intervenir, la presión para que hiciera algo era continuo por parte de sus aliados, del pueblo británico, del enemigo. Pero el éxito, como ocurre con todas las estrategias, dependía de la sensatez y la moderación. En 1942 y 1943 aumentó la presión para que se realizara un desembarco aliado en Europa, abriendo el llamado Segundo Frente contra los alemanes. Una vez más, Churchill se opuso. Llevó a un diplomático estadounidense a hacer una visita nocturna al Parlamento, muy maltrecho a causa de los bombardeos, y le explicó por qué tenía que oponerse a participar de manera precipitada. Cuando miro al otro lado del estrado de esta cámara, veo las caras que debieran estar aquí, dijo. Solo soy bueno porque mis coetáneos están muertos. Solo soy bueno porque mis coetáneos están muertos. Cayeron en Passchendaele o en el Somme. Y no podemos soportar que otra generación de británicos sea diezmada. A nivel político, lo más fácil era apoyar una invasión. Las tropas lo deseaban, el pueblo lo deseaba, pero a Churchill le atormentaban las imágenes de los cadáveres de los soldados británicos flotando en las olas frente a las playas francesas o caídos en bruces en el lodo de las tierras pantanosas de Bélgica. Sabía que solo tendrían una oportunidad de desembarcar en el continente. No podían ser chapuceros. Aguantó las enérgicas súplicas de sus aliados durante casi 2 años, no porque temiera luchar, sino porque sabía que sus tropas necesitaban más tiempo para entrenar y prepararse. De hecho, eso fue lo que demostrarían los desembarcos en Italia de septiembre de 1943. Costosas demostraciones y valiosos entrenamientos de lo difícil que sería una invasión exitosa en Francia. El 6 de junio de 1944, los aliados desembarcaron en Normandía con el segundo ejército británico, que incluía a más de 60.000 soldados al frente del flanco oriental de la invasión. Había llegado el momento. Con la máxima concentración y una excepcional autodisciplina, Churchill no solo esperó el momento adecuado, sino que lo creó. Nuestra motivación nos impulsa, nuestro miedo a perdernos algo nos acosa. Nuestra motivación nos impulsa, nuestro miedo a perdernos algo nos acosa. Los demás ya se han lanzado. Y si perdemos nuestro momento, soportar la presión exige una gran disciplina mental. Soportar la presión exige una gran disciplina mental. A veces tenemos que levantar la mano, no para dar la señal de avanzar, sino para esperar. Esperar a que el mercado alcance su punto más bajo o más alto, aunque todo el mundo te grite que estás loco, que eres estúpido, porque tú sabes que no es el momento. Esperar el trabajo perfecto para tu talento mientras rechazas el ascenso o sigue aguantando en la negociación del contrato para conseguir lo que sabes que mereces. No morder el anzuelo que te lanza tu rival y atraerlo a tu propia trampa. No morder el anzuelo que te lanza tu rival y atraerlo a tu propia trampa.
No caer en la tentación de interrumpir a tu rival mientras se ahorca él solito. No caer en la tentación de interrumpir a tu rival mientras se ahorca él solito. Dedicar tiempo a algo clásico, transgresor o demoledoramente audaz, aunque pierdas la posibilidad de sacar provecho de las tendencias actuales que todo el mundo insiste en que son el futuro. Descansar pronto en la temporada, como hicieron los Spurs para alcanzar el punto álgido en el momento exacto. Espera los refuerzos para lanzar un ataque que tenga éxito. Existe un dicho que se remonta a los estoicos, pero que el poeta John Dryden expresó de forma maravillosa. Cuidado con la furia del hombre paciente. Cuidado con la furia del hombre paciente. Churchill realizó un enorme esfuerzo porque estaba furioso. Era un hombre de acción. Estaba entre la espada y la pared, pero bajo la suave y la serena luz del genio de la estrategia, esperó. No atacó. Y cuando lo hizo, aniquiló su objetivo. No se trata de mentirte y decirte que tal vez, con suerte, algún día hagas algo. No, has decidido actuar. Ahora tienes que superar el obstáculo más difícil, aguantar, encajar los golpes mientras tanto, mientras te mueves con diligencia para hacerlo bien y lograr que cuente. ¿Lo harás? En la vida, en la guerra, en los negocios, a menudo solo tenemos un momento, una oportunidad. Nadie te dará una segunda oportunidad. No se puede volver atrás e intentarlo de otra manera para compensar la deficiente preparación, para calcular mejor el tiempo, para obtener una ventaja mayor, una única oportunidad. Repito, en la vida, en la guerra, en los negocios, a menudo solo tenemos un momento, una oportunidad. Nadie te dará una segunda oportunidad. No se puede volver atrás e intentarlo de otra manera para compensar la deficiente preparación, para calcular mejor el tiempo, para obtener una ventaja mayor, una única oportunidad. ¿Somos lo bastante fuertes para esperarla? ¿Podemos controlar los nervios? ¿Podemos hacer que cuente? Sí, sí que podemos. Debemos. ¿Somos lo bastante fuertes para esperarla? ¿Podemos controlar los nervios? ¿Podemos hacer que cuente? Sí, sí que podemos. Debemos. Modera tu ambición. En 1791, un joven Napoleón se presentó a un concurso de redacción con la esperanza de ganar el premio de 1.200 francos. El tema era impactante. ¿Cuáles son las verdades y los sentimientos fundamentales que debe aprender el hombre para ser feliz? El tema era importante. ¿Cuáles son las verdades y los sentimientos fundamentales que debe aprender el hombre para ser feliz? Redactar el ensayo le llevó 6 meses y no ganó. Pero a los 22 años, en su entusiasmo juvenil, dejó una muy buena advertencia sobre la insaciable ambición. Ya. ¿Qué hace Alejandro Magno cuando corre de Tebas a Persia y de ahí a la India? Siempre se muestra impaciente. Pierde el juicio. Se cree Dios. Escribió El futuro conquistador. ¿Cuál es el fin de Cromwell? Gobierna Inglaterra, pero
¿Acaso no vive atormentado por todos los puñales de las furias? Ejemplos irrefutables de intemperancia extrema. Y por si no bastara con eso, Napoleón da el golpe de gracia con una declaración cuyo significado es inequívoco. Ejemplos irrefutables de intemperancia extrema. Y por si no bastara con eso, Napoleón da el golpe de gracia con una declaración cuyo significado es inequívoco. La ambición que derroca gobiernos y fortunas privadas, que se alimenta de sangre y de crímenes. La ambición es, como todas las pasiones desmedidas, una fiebre violenta e irreflexiva que solo cesa cuando cesa la vida. Lo mismo que una conflagración que, avivada por un viento implacable, termina solo después de consumirlo todo. Ojalá le hubieran recordado estas palabras al Napoleón adulto. Durante los turbulentos y destructivos años en que se proclamó emperador de Francia y exigió que se emplearan títulos pomposos como Monseigneur, Altesse, Serenissime, Serena Majestad y Excellence para dirigirse a él, y colocaba a sus ineptos parientes en los tronos de toda Europa. Ojalá hubieran podido recordarle sus opiniones sobre los peligros de la ambición desmedida. Pero, un momento, alguien sí lo hizo. A principios del siglo XIX, Talleyrand, su ministro de Asuntos Exteriores, desenterró el ensayo de los archivos y se lo entregó a Napoleón como un regalo y al mismo tiempo como una advertencia. Y Su Alteza Real e Imperial, otro título que se otorgó, se negó a aceptarlo como ninguna de las dos cosas. El autor merecía ser azotado, dijo Napoleón de su joven yo. Qué ridiculeces dije y qué fastidio sería para mí que se conservara, exclamó mientras arrojaba al fuego la que creía que era la única copia. Poco después, volvería a sembrar el continente con una generación de cadáveres y se vería exiliado a una roca en el océano donde ya no podría causar más daño a la humanidad. Durante siglos, Alejandro fue el ejemplo de la ambición sin límites. Claro que era brillante. Por supuesto que logró cosas increíbles. Pero, ¿a dónde le llevó eso? A terminar vacío, solo, infeliz. Cuando sus hombres comprendieron por fin que nunca estaría satisfecho, los despidió con desdén. Marchaos. Id a decirles a vuestros compatriotas que abandonasteis a Alejandro mientras acababa la conquista del mundo. Pero murió casi justo después y su imperio se derrumbó con él. El poeta Juvenal comentó que el mundo entero no fue lo bastante grande para contener a Alejandro, pero al final bastó con un ataúd. ¿Y todo eso para qué? Al igual que Napoleón, no lo hizo por su pueblo ni por una causa. Había librado guerras ofensivas y de agresión porque le venía en gana. Se trataba de una necesidad patológica de conseguir algo, cuyas consecuencias acabaron pagando todos los demás. Dejar los malos hábitos, sobre todo los más codiciosos, requiere de una disciplina considerable. Pero de todas las adicciones del mundo, la más tóxica y difícil de controlar es la ambición, porque a diferencia de la bebida, la sociedad la premia. Admiramos a los que tienen éxito. No les preguntamos qué hacen o por qué, solo cómo lo hacen. Pasamos por alto convenientemente la escasa satisfacción de que les aportan sus logros, los desgraciados que son la mayoría de ellos
y los desdichados que suelen hacer a quienes les rodean. Séneca, un hombre al que su ambición le causó problemas, como a Napoleón, decía de un general llamado Mario, el Napoleón de su época, que aunque Mario domina los ejércitos, la ambición domina a Mario. Se lamentaba de los líderes, comerciantes y conquistadores que perturbaban el mundo por estar ellos mismos perturbados. Mario, Napoleón y Alejandro eran poderosos, pero en última instancia carecían de poder porque no podían detenerse, porque nunca tenían suficiente. Necesitaban dominar a millones de personas porque no podían dominarse a sí mismos. Al igual que hacemos con nuestra relación con las drogas o los dispositivos, tenemos que preguntarnos, ¿quién manda? ¿Nuestra mente o nuestra servil necesidad de ser el más grande, el que más gana, el más rico, el más poderoso, el más famoso? La necesidad de hacer más, de conseguir más, de lograr una y otra vez. Tenemos que preguntarnos, ¿qué me aporta esto en realidad? ¿Qué consigo? ¿Alguna vez los logros de Napoleón le hicieron feliz? El poder y la riqueza ni siquiera le proporcionaron seguridad, además de culpa y vergüenza que sin duda merecía. Murió solo en la segunda isla a la que fue exiliado en mitad del océano. Ahora bien, esta crítica no quiere decir que haya que despreciar todos los logros. ¿Cómo sería el mundo si nadie intentara hacer nada? Si nadie se esforzara por mejorar o por hacer más. Si no tuviéramos ambición, algún gran objetivo de perseguir, ¿cómo sabríamos a qué cosas sin importancia, a qué distracciones decir que no? ¿Cómo sería el mundo si nadie intentara hacer nada? Si nadie se esforzara por mejorar o por hacer más. Si no tuviéramos ambición, algún gran objetivo que perseguir, ¿cómo sabríamos a qué cosas sin importancia, a qué distracciones decir que no? La ambición no es mala, pero hay que moderarla. Como los demás elementos de la disciplina, se trata de equilibrio. El monje o el sacerdote que trata de reducir sus necesidades a cero, que rechaza todo y a todos en aras de la perfección espiritual, no se diferencia demasiado del multimillonario que no deja de construir o del quarterback que ni siquiera contempla la posibilidad de retirarse. Por otra parte, quien no sueña con nada, quien no cree en nada, quien no intenta nada, bueno, tampoco se trata de eso. De lo que estamos hablando es del temperamento. Debemos tener un sentido de la identidad y de la propia valía que puede frenar nuestra incesante ambición antes de que se desborde, como advirtió Shakespeare. Sin el freno que impida que nos dejemos llevar, la ambición no solo nos priva de la felicidad, sino que además puede destruirnos y perjudicar a los demás, como siempre hacen los insaciables conquistadores. Ya sean víctimas inocentes de las guerras que libran, las personas a las que utilizan y desechan en su ascenso a la cima, la familia que descuidan en el proceso o los innumerables imitadores a los que inspiran. No necesitamos logros para sentirnos bien ni para hacerlo bastante buenos. ¿Qué necesitamos? La verdad, no mucho. Un poco de comida y agua. Un trabajo que nos suponga un reto. Una mente serena en medio de la adversidad. Una rutina bien establecida. Una causa con la que estemos comprometidos. Algo en lo que estemos mejorando. Importantísimo, repito.
Dice, no necesitamos logros para sentirnos bien ni para hacerlo bastante buenos. ¿Qué necesitamos? La verdad, no mucho. Un poco de comida y agua. Un trabajo que nos suponga un reto. Una mente serena en medio de la adversidad. Una rutina bien establecida. Una causa en la que estemos comprometidos. Algo en lo que estemos mejorando. Todo lo demás es un extra o peor, tal y como la historia ha demostrado en innumerables ocasiones, la fuente de nuestra dolorosa caída. Perfecto, terminamos el capítulo. Listo. Ahora, el dinero es una herramienta peligrosa. Son las 5:29, Olguita. Yo creo que, Sí, que repasamos los estamos dos bien de capítulos tiempo. anteriores. Por eso, pero yo creo que alcanzamos a repasar los 2 capítulos anteriores nomás porque Sí, para repasar, sí. sí, creo yo, ¿no? No sé qué dicen ustedes. Está perfecto, estoy de acuerdo. Listo. Alto al fuego. Seguro que se moría de ganas de decir que sí. Tenía encima toda la presión para que lo hiciera. Había en juego millones de vidas, además de una incalculable destrucción. Sin embargo, reunió la serenidad y fortaleza necesarias para rechazar a un aliado, para negarle lo que debía parecer su última y única esperanza y reservar sus aviones para la batalla de Inglaterra. Una decisión que la historia demostró que fue la correcta. ¿Habrías podido hacer eso? ¿Puedes confiarlo bastante en ti como para quedarte solo? ¿Puedes soportar de forma estoica que te critiquen y cuestionen para perseverar en lo que sabes que es lo correcto? Incluso a costa de pagar un alto precio. Un líder que no puede hacer esto, bueno, no es un líder, es un seguidor. Churchill soportó provocaciones casi en todos los momentos críticos de la guerra. El impulso de intervenir, la presión para que hiciera algo, era continuo por parte de sus aliados, del pueblo británico, del enemigo. Pero el éxito, como ocurre en todas las estrategias, dependía de la sensatez y la moderación. En 1942 y 1943 aumentó la presión para que se realizara un desembarco aliado en Europa, abriendo el llamado Segundo Frente contra los alemanes. Una vez más, Churchill se opuso. Llevó a un diplomático estadounidense a hacer una visita nocturna al Parlamento muy maltrecho a causa de los bombardeos y le explicó por qué tenía que oponerse a participar de manera precipitada. Cuando miró al otro lado del estrado de esta cámara, perdón, cuando miro al otro lado del estrado de esta cámara, veo las caras que deberían estar aquí, dijo. Solo soy bueno porque mis coetáneos están muertos. Cayeron en Passchendaele o en el Sunmi, o en el Sunmi. Y no podemos soportar que otra generación de británicos sea diezmada. A nivel político, lo más fácil era apoyar una invasión. Las tropas lo deseaban, el pueblo lo deseaba, pero a Churchill le atormentaban las imágenes de los cadáveres de los soldados británicos flotando en las olas frente a las playas francesas o caídos en bruces en el lodo de las tierras pantanosas de Bélgica. Sabía que solo tendría una oportunidad de desembarcar en el continente. No podían ser chapuceros. Aguantó las enérgicas súplicas de sus aliados durante casi 2 años, no porque temiera luchar, sino porque sabía que sus tropas necesitaban más tiempo para entrenar y prepararse. De hecho, eso fue lo que demostrarían los desembarcos en Italia de septiembre de 1943, costosas demostraciones y valiosos entrenamientos de lo difícil que sería una invasión exitosa en Francia.
El 6 de junio de 1944, los aliados desembarcaron en Normandía con el segundo ejército británico, que incluía a más de 60.000 soldados al frente del flanco oriental de la invasión. Había llegado el momento. Con la máxima concentración y una excepcional autodisciplina, Churchill no solo esperó el momento adecuado, sino que lo creó. Nuestra motivación nos impulsa. Nuestro miedo a perdernos algo nos acosa. Los demás ya se han lanzado. ¿Y si perdemos nuestro momento? Soportar la presión exige una gran disciplina mental. A veces tenemos que levantar la mano no para dar la señal de avanzar, sino para esperar. Esperar a que el mercado alcance su punto más bajo o más alto, aunque todo el mundo te grite que estás loco, que eres estúpido, porque tú sabes que no es el momento. Esperar el trabajo perfecto para tu talento mientras rechazas el ascenso o sigues aguantando en la negociación del contrato para conseguir lo que sabes que mereces. No morder el anzuelo que te lanza tu rival y traerlo a tu propia trampa. No caer en la tentación de interrumpir a tu rival mientras se ahorca él solito. Dedicar tiempo a algo clásico, transgresor o demoledoramente audaz, aunque pierdas la posibilidad de sacar provecho de las tendencias actuales que todo el mundo insiste en que son el futuro. Descansar pronto en la temporada, como hicieron los Sports, para alcanzar el punto álgido en el momento exacto. Espera, espera, espera a los refuerzos para lanzar un ataque que tenga éxito. Existe un dicho que se remonta a los estoicos, pero que el poeta John Dryden expresó de forma maravillosa. Cuidado con la furia del hombre paciente. Churchill realizó un enorme esfuerzo porque estaba furioso. Era un hombre de acción. Estaba entre la espada y la pared, pero bajo la suave y serena luz del genio para la estrategia, esperó, no atacó, y cuando lo hizo, aniquiló su objetivo. No se trata de mentirte y decirte que tal vez, con suerte, algún día hagas algo. No, has decidido actuar. Ahora tienes que superar el obstáculo más difícil, aguantar, encajar los golpes mientras tanto, mientras te mueves con inteligencia para hacerlo bien y lograr que cuente. ¿Lo harás? En la vida, en la guerra, en los negocios, a menudo solo tenemos un momento, una oportunidad. Nadie te dará una segunda oportunidad. No se puede volver atrás e intentarlo de otra manera para compensar la deficiente preparación, para cultivar mejor el tiempo, para obtener una ventaja mayor. Una única oportunidad. ¿Somos lo bastante fuertes para esperarla? ¿Podemos controlar los nervios? ¿Podemos hacer que cuente? Sí, sí que podemos. Debemos. Modera tu ambición. ¿Qué hace Alejandro Magno cuando corre de Tebas a Persia y de ahí a la India? Siempre se muestra impaciente, pierde el juicio, se cree Dios, escribió el futuro conquistador. ¿Cuál es el fin de Cromwell? Gobierna Inglaterra, pero ¿acaso no vive atormentado por todos los puñales de las furias? Ejemplos irrefutables de intemperancia extrema. Y por si no bastara con eso, Napoleón da el golpe de gracia con una declaración cuyo significado es inequívoco. La ambición que derroca gobiernos y fortunas privadas, que se alimenta de sangre y de crímenes. La ambición es, como todas las pasiones desmedidas, una fiebre violenta e irreflexiva que solo cesa cuando cesa la vida. Lo mismo que una conflagración que,
avivada por un viento implacable, termina solo después de consumirlo todo. Ojalá le hubieran recordado estas palabras al Napoleón adulto durante los turbulentos y destructivos años en que se proclamó emperador de Francia y exigió que se emplearan títulos pomposos como Monseigneur Altesse Serenissime, Serena Majestad y Excelencia para dirigirse a él, y colocaba a sus ineptos parientes en los tronos de toda Europa. Ojalá hubiera podido recordarle sus opiniones sobre los hubieran podido recordarle sus opiniones sobre los peligros de la ambición desmedida. Pero, un momento, alguien sí lo hizo. A principios del siglo XIX, Talleyrand, su ministro de Asuntos Exteriores, desenterró el ensayo de los archivos y se lo entregó a Napoleón como un regalo, y al mismo tiempo como una advertencia. Y Su Alteza Real e Imperial, otro título que se otorgó, se negó a aceptarlo como ninguna de las dos cosas. El autor merecía ser azotado, dijo Napoleón de su joven yo. Qué ridiculeces, dije, y qué fastidio sería para mí que se conservara, exclamó mientras arrojaba al fuego la que creía que era la única copia. Poco después volvería a sembrar el continente con una generación de cadáveres y se vería exiliado a una roca en el océano donde ya no podría causar más daño a la humanidad. Durante siglos, Alejandro fue el ejemplo de la ambición sin límites. Claro que era brillante. Por supuesto que logró cosas increíbles, pero ¿a dónde le llevó eso? A terminar vacío, solo, infeliz. Cuando sus hombres comprendieron por fin que nunca estaría satisfecho, lo despidió con desdén. Marchaos. Id a decirles a vuestros compatriotas que abandonasteis a Alejandro mientras acababa la conquista del mundo. Pero murió casi justo después y su imperio se derrumbó con él. El poeta Juvenal comentó que el mundo entero no fue lo bastante grande para contener a Alejandro, pero al final bastó con un ataúd. ¿Y todo eso para qué? Al igual que Napoleón, no lo hizo por su pueblo ni por una causa. Había librado guerras ofensivas y de agresión porque le venía en gana. Se trataba de una necesidad patológica de conseguir algo cuyas consecuencias acabaron pagando todos los demás. Dejar los malos hábitos, sobre todo los más codiciosos, requiere de una disciplina considerable. Pero de todas las adicciones del mundo, la más tóxica y difícil de controlar es la ambición. Repito, pero de todas las adicciones del mundo, la más tóxica y difícil de controlar es la ambición. Porque, a diferencia de la bebida, la sociedad la premia. Admiramos a los que tienen éxito. No les preguntamos qué hacen o por qué, solo cómo lo hacen. Pasamos por alto convenientemente la escasa satisfacción que les aportan sus logros, lo desgraciados que son la mayoría de ellos y lo desdichados que suelen hacer a quienes les rodean. Séneca, un hombre al que su ambición le causó problemas, como a Napoleón, decía de un general llamado Mario, el Napoleón de su época, que aunque Mario domina los ejércitos, la ambición domina a Mario. Se lamentaba de los líderes, comerciantes y conquistadores que perturbaban el mundo por estar ellos mismos perturbados. Mario, Napoleón y Alejandro eran poderosos, pero en última instancia carecían de poder, porque no podían detenerse, porque nunca tenían suficiente. Necesitaban dominar a millones de personas porque no podían dominarse a sí mismos.
Al igual que hacemos con nuestra relación con las drogas o los dispositivos, tenemos que preguntarnos, ¿quién manda? ¿Nuestra mente o nuestra servil necesidad de ser el más grande, el que más gana, el más rico, el más poderoso, el más famoso? La necesidad de hacer más, de conseguir más, de lograr una y otra vez. Tenemos que preguntarnos, ¿qué me aporta esto en realidad? ¿Qué consigo? ¿Alguna vez los logros de Napoleón le hicieron feliz? El poder y la riqueza ni siquiera le proporcionaron seguridad. Además de culpa y vergüenza que sin duda merecía, murió solo en la segunda isla a la que fue exiliado en mitad del océano. Ahora bien, esta crítica no quiere decir que haya que despreciar todos los logros. ¿Cómo sería el mundo si nadie intentara hacer nada? Si nadie se esforzara por mejorar o por hacer más. Si no tuviéramos ambición, algún gran objetivo que perseguir, ¿cómo sabríamos a qué cosas sin importancia, a qué distracciones decir que no? La ambición no es mala, pero hay que moderarla. La ambición no es mala, pero hay que moderarla. Como los demás elementos de la disciplina, se trata de equilibrio. El monje o el sacerdote que trata de reducir sus necesidades a cero, que rechaza todo y a todos en aras de la perfección espiritual, no se diferencia demasiado del multimillonario que no deja de construir o del quarterback que ni siquiera contempla la posibilidad de retirarse. Por otra parte, quien no sueña con nada, quien no cree en nada, quien no intenta nada, bueno, tampoco se trata de eso. De lo que estamos hablando es del temperamento. Debemos tener un sentido de la identidad y de la propia valía que pueda frenar nuestra incesante ambición antes de que se desborde, como advirtió Shakespeare. Sin el freno que impida que nos dejemos llevar, la ambición no solo nos priva de la felicidad, sino que además puede destruirnos y perjudicar a los demás, como siempre hacen los insaciables conquistadores, ya sean víctimas inocentes de las guerras que libran, las personas a las que utilizan y desechan en su ascenso a la cima, las familias que descuidan el proceso o los innumerables imitadores a los que inspiran. No necesitamos logros para sentirnos bien ni para hacerlo bastante buenos. ¿Qué necesitamos? La verdad, no mucho. Un poco de comida y agua, un trabajo que nos suponga un reto, una mente serena en medio de la adversidad, una rutina bien establecida, una causa con la que estemos comprometidos, algo en lo que estemos mejorando. Todo lo demás es un extra, o peor, tal y como la historia ha demostrado en innumerables ocasiones, la fuente de nuestra dolorosa caída. ¿Listo? Listo. Dejamos para mañana. El dinero es una herramienta peligrosa. 5:47. Escuchamos comentarios. Listo.